En esta clase veremos la diferenciación sexual durante el período embrionario y fetal en el humano. Cuando hablamos de la diferenciación sexual humana, podemos abordarlo desde los aspectos genéticos, es decir, el sexo cromosómico del embrión XX o XY, el sexo génico, según los genes que se expresen en los diferentes componentes del aparato reproductor, lo cual llevará a los aspectos anatomofisiológicos, es decir, el sexo gonadal, que sea testicular u ovárico, el sexo de los genitales internos y externos en sentido masculino o femenino, como así también el sexo de otros órganos como el sistema nervioso central, el riñón o el hígado, que tienen un dimorfismo aunque no tan notorio como el de las gónadas o el de los genitales. Por supuesto, existen también aspectos psicosociales, como el sexo legal, la asignación sexual, etc., aspectos que no abordaremos en esta clase. Comenzando por el sexo cromosómico, como todos sabemos, el mismo queda definido en el momento mismo de la fecundación, según que el espermatozoide que fecunda al ovocito lleve un espermatozoide, un cromosoma X o un cromosoma Y. El ovocito lleva siempre un cromosoma X, por lo tanto se formará un embrión XX o XY. A pesar de que esto ocurre en el momento mismo de la fecundación, es decir, en un momento muy temprano de la formación del embrión, existe un periodo de aproximadamente 6 semanas en el humano en que es imposible distinguir la gónada masculina de la femenina, los esbozos de los genitales o de otros órganos masculino o femenino. Por eso a ese periodo se lo denomina periodo indiferenciado del desarrollo sexual. Las estructuras involucradas en el desarrollo del aparato urogenital están relacionadas con el mesodermo intermedio, que comprende, como ustedes saben, al pronefros, mesonefros y metanefros. Por supuesto, lo que nos interesa particularmente en el aparato reproductor es el mesonefros. Así se encuentran los esbozos del aparato reproductor entre la cuarta y sexta semana, es decir, durante el periodo indiferenciado. Existen gónadas que son completamente indiferenciadas, órganos pares. Por otro lado, dos sistemas de conductos, los conductos mesonéfricos o de Wolff y los conductos paramesonéfricos o de Müller. El seno urogenital también indiferenciado y genitales externos que acá no están graficados también completamente indiferenciados. Como vemos acá, la cresta gonadal en este periodo es totalmente indiferenciada, imposible de decir si esta estructura va a desarrollarse en sentido masculino o femenino. Esta cresta gonadal se forma, como decíamos, a partir del mesodermo intermedio, gracias a una serie de factores que se expresan en el mismo. La cresta gonadal se forma primero como parte de la cresta urogenital, luego la porción más medial de esta cresta va a dar origen a las gónadas. Existe, además, como decíamos, conductos de Müller, conductos de Wolff, seno urogenital y genitales externos. La particularidad de la cresta gonadal y de los esbozos del seno urogenital y de los genitales externos es que son bipotenciales. Esto quiere decir que pueden diferenciarse tanto en sentido masculino o en sentido femenino, independientemente de los cromosomas de este embrión. En cambio, los conductos de Müller y los conductos de Wolff son unipotenciales. Los conductos de Müller solo podrán dar estructuras femeninas del aparato reproductor, en tanto que los conductos de Wolff solo estructuras masculinas funcionantes del aparato reproductor. Así entonces están constituidos los genitales, los esbozos de los genitales durante el periodo indiferenciado, como decíamos anteriormente, con dos gónadas que son completamente indiferenciadas y los conductos de Müller y los conductos de Wolff, el seno urogenital, indiferenciados. Cuando las gónadas se diferencian en testículos, los conductos de Wolff
se desarrollan y forman el epidídimo, deferente, vesículas seminales. Los conductos de Müller desaparecen y el seno urogenital y los genitales externos, que acá no están graficados, se masculinizan. Por otro lado, cuando las gónadas se diferencian en sentido ovárico, ocurre exactamente lo contrario. Lo que desaparecen son los conductos de Wolf. Los conductos de Müller forman trompas, útero y porción superior de la vagina, y los genitales externos se feminizan. Alfred Jost fue un biólogo francés, un investigador francés que en la década de 1940 y 1950 hizo experimentos que develaron los conocimientos que persisten hasta hoy sobre la diferenciación sexual fetal. Lo que hizo Jost, trabajando en conejos como modelo experimental, pero lo mismo se puede aplicar al humano, es que cuando se extirpan las gónadas, es decir, se produce una castración de las crestas gonadales antes de la diferenciación sexual, independientemente de que el embrión o el feto sean XX o XY, la diferenciación de los genitales internos y de los genitales externos se produce en sentido femenino. Con ello, Jost llegó a la conclusión que los testículos tienen un efecto determinante en la diferenciación sexual. Cuando hay testículos, la diferenciación se produce en sentido masculino. Cuando no hay testículos, haya ovarios o no haya ovarios, la diferenciación de los genitales se produce en sentido femenino. Esto lo comprobó en otro experimento en el cual hizo un implante testicular al lado del ovario y vio que de ese lado, donde estaba implantado el testículo, efectivamente había una masculinización con persistencia del conducto de Wolf y regresión del conducto de Müller. Como para aquella época ya se conocía que el testículo produce la hormona testosterona, es decir, el andrógeno testosterona, Jost trató de probar si todos estos efectos que se veían por la presencia del testículo eran debidos a la testosterona. Para ello lo que hizo fue implantar un cristal de testosterona en lugar de implantar el testículo entero al lado del ovario, y allí lo que observó es que efectivamente el conducto de Wolf persiste, el seno urogenital y los genitales externos, que acá no están graficados, se masculinizan, pero lo que no ocurre es la regresión de los conductos de Müller, con lo cual Jost llegó a una segunda conclusión, y es que los testículos segregan al menos dos factores. Uno es la testosterona, que produce la masculinización del conducto de Wolf, seno urogenital y genitales externos, y debía existir otra hormona u otro factor testicular responsable de la regresión de los conductos de Müller. Es lo que conocemos hoy como hormona antimülleriana o AMH. Aquí están entonces la diferenciación de los genitales externos, primero un periodo indiferenciado, exactamente idéntico en el feto XX y XY, y luego, según que exista la presencia de andrógenos, una masculinización de los genitales externos. Si no existe la presencia de andrógenos, una feminización de los genitales externos. En resumen, si la cresta gonadal se diferencia en testículo, este tiene dos poblaciones celulares capaces de producir hormonas: las células de Sertoli, que producen hormona antimülleriana o AMH, que provoca la regresión de los conductos de Müller, y las células de Leydig, que producen andrógenos, como la testosterona, que luego se puede transformar en dihidrotestosterona o DHT, y provoca la masculinización de los conductos de Wolf, formando epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal, así como la masculinización del seno urogenital y de los genitales externos. Aquí se ve ya la gónada en un feto XY con la formación de esas estructuras cordonales que forman los futuros túbulos seminíferos. En cambio, en el sexo femenino, la cresta gonadal, que se diferencia en ovario, no produce ni AMH ni andrógenos. Al no producir AMH, los conductos de Müller
se diferencian en trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. Los conductos de Wolff, por falta de andrógenos, desaparecen y los conductos y los senos, el seno urogenital y los genitales externos se feminizan. O sea, todo ello ocurre por falta de hormonas testiculares. Y acá vemos la diferenciación de la cresta gonadal XX, que ocurre un poco después que la del testículo y donde ya alrededor de las 14 semanas empiezan a observarse estas figuras acá, que son ovocitos que entran en meiosis. Las células germinales en la cresta gonadal femenina entran en meiosis ya durante la vida fetal, a diferencia, como vamos a ver, en la cresta gonadal masculina o en el testículo, donde no ocurre la meiosis hasta la pubertad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta para que la cresta gonadal se diferencie en testículo? Que existan un cromosoma Y o que no existan dos cromosomas X. La respuesta a ello vino de la observación de dos síndromes, el síndrome de Turner 45X y el síndrome de Klinefelter 47XXY. En el síndrome de Turner 45X, a pesar de que no existen dos cromosomas X, la diferenciación se hace en sentido femenino. Y en el síndrome de Klinefelter 47XXY, si bien existen dos cromosomas X, la sola presencia de un cromosoma Y lleva a la diferenciación en sentido masculino. Con lo cual, esto dio respuesta a que la sola presencia del cromosoma Y lleva a la masculinización de la gónada y, por lo tanto, del feto. Desde entonces, los investigadores empezaron a preguntarse qué hay en el cromosoma Y que hace que cuando está presente el feto se masculinice. La investigación de pacientes XY, mujeres, con lesiones cada vez más pequeñas del cromosoma Y, permitió dar respuesta a ello, y así se fue viendo que cuando faltaba el brazo corto del cromosoma Y en un paciente XY resultaba siendo mujer. Luego, cuando resultaban faltando porciones cada vez más pequeñas del cromosoma Y, ocurría, es decir, el feto se diferencia en sentido femenino hasta que en 1990 se descubrió el primer gen responsable de la diferenciación testicular, que es el gen SRY. Entonces, en 1990, la diferenciación sexual parecía bastante simple, con SRY comandando todo el proceso. Cuando se empezaron a estudiar más y más pacientes, mujeres XY y varones XX, se vio que, a diferencia de lo que esperaba encontrarse, el 80% de las mujeres XY tienen un SRY perfectamente normal, en tanto que 20 a 30% de los varones XX no tienen gen SRY. Eso llevó a la conclusión de que otros genes, además de SRY, son también necesarios para la diferenciación testicular. Y efectivamente, el cuadro es mucho más complejo el día de hoy, donde hay innumerables genes involucrados en la diferenciación sexual masculina, no solo SRY. También empiezan a conocerse genes involucrados en la diferenciación ovárica y en la diferenciación sexual femenina. Entonces vemos que hay genes involucrados en la diferenciación sexual no solo en los cromosomas X e Y, sino también en numerosos autosomas. Prácticamente en todos los cromosomas hay algún gen involucrado en la diferenciación sexual. ¿Qué es lo que hace entonces que las células de las crestas gonadales se diferencien? Bueno, algunas de ellas, como por ejemplo las del epitelio celómico, tempranamente van a dar las células de Sertoli en el testículo o las células foliculares del ovario. Las células del mesodermo mesonéfrico, temprana y tardíamente en el desarrollo, van a dar células peritubulares y de Leydig en el testículo y células tecales en el ovario. Y algunos sostienen, aunque esto todavía queda algunas dudas de que así sea, que células del epitelio celómico también puedan contribuir a células peritubulares, células de Leydig y células tecales.
Con respecto al origen de las células germinales, al igual que todas las células del organismo son de origen epiblástico, lo que ocurre con las células germinales primordiales es que se diferencian tempranamente, migran hacia afuera del embrión tempranamente, como se ve acá. Estos son embriones de ratón, pero lo mismo ocurre en el embrión humano. Migran hacia afuera del embrión y luego pasan a través del alantoides y del intestino posterior y el mesenterio posterior para ir finalmente a colonizar las crestas gonadales aproximadamente entre la quinta y sexta semana del desarrollo. Cuando esas células germinales primordiales son XX y llegan a un contexto ovárico, se transforman en ovogonias, que se dividen por mitosis, y luego, ya en la vida fetal, como dijimos anteriormente, entran en meiosis, formando los ovocitos primarios. Si las células germinales son XY y llegan a un contexto testicular, a una cresta gonadal que se diferencia en testículo, entran en mitosis esas espermatogonias o gonocitos, en realidad, llamados en ese momento, pero la meiosis no ocurre sino hasta después del nacimiento, en la etapa puberal, para formar los espermatocitos y luego los espermatozoides. Algunas observaciones en algunas anomalías del desarrollo han permitido entender cómo funcionan estas células germinales cuando llegan a un contexto diferente del esperado. Así, por ejemplo, células 45X, como las que mencionamos del síndrome de Turner, si llegan a una cresta gonadal, se forman las ovogonias, pero no entran en meiosis, o sea que se produce apoptosis de estas células germinales por falta del segundo cromosoma sexual, y junto con la degeneración de las células germinales degenera toda la gónada, formando lo que se conoce como gónada disgenética. Es una cintilla fibrosa, el término que se utiliza en inglés es strip. Algo parecido ocurre cuando células germinales 46XY anormalmente llegan a una cresta gonadal que se está diferenciando en ovario. Tampoco pueden entrar en meiosis, la gónada degenera y se forma una cintilla, es decir, que no hay ninguna estructura gonadal remanente en estos pacientes, en estos individuos. Como dijimos, estos son los ejemplos del síndrome de Turner 45X y también del síndrome de Swyer 46XY, son mujeres 46XY. Estos son simples ejemplos para ilustrar cómo el conocimiento de la embriología puede permitirnos aplicar esos conocimientos luego en la medicina. No es necesario, por supuesto, que conozcan estos ejemplos. Cuando las células germinales, otro ejemplo de anomalía, cuando las células germinales 46XX llegan a una cresta gonadal que se está diferenciando en testículo, estas células germinales entran en mitosis, es decir, se dividen por mitosis, esos gonocitos, pero no se va a poder producir la meiosis durante la pubertad. Estas células entran en apoptosis también, al igual que lo que pasaba con lo que vimos anteriormente en el ovario. La diferencia aquí es que un testículo sin células germinales persiste como testículo, sus células de Sertoli y sus células de Leydig siguen existiendo y son capaces de producir hormonas, a diferencia de lo que pasaba en el ovario, que degeneraba completamente y formaba cintillas fibrosas. Este ejemplo que estamos mostrando acá es lo que se conoce como varón XX, que tiene testículos pero sin células germinales luego de la pubertad. En resumen, el genotipo de las células germinales primordiales no determina su evolución, lo que lo determina en realidad son las células somáticas circundantes. Las células germinales ováricas deben tener 2 cromosomas X para entrar en meiosis. Si las células germinales no llegan al ovario o degeneran, el ovario no se desarrolla, es decir, que no hay folículos, degenera completamente el ovario. En el caso testicular, si las células germinales no llegan al testículo, tienen 2 cromosomas X, degeneran, pero el testículo se desarrolla, si bien no produce metas, es decir, no produce espermatozoides. Con respecto a la importancia de las hormonas testiculares, como mencionamos anteriormente, el testículo produce 2 hormonas, una de ellas a través de las células de Sertoli,
es la hormona antimülleriana o AMH. Es una glucoproteína que actúa sobre un receptor de membrana que está presente en los conductos de Müller y por su acción los conductos de Müller degeneran, por eso los varones no tienen ni trompas, ni útero, ni porción superior de la vagina. El mecanismo por el cual la hormona antimülleriana actúa es, como dijimos, entonces a través de un mecanismo, un receptor de membrana. Por un mecanismo no bien conocido, existe apoptosis de tipo 1 y de tipo 2 en las células epiteliales del conducto mülleriano. Algunas células epiteliales que no sufren apoptosis sufren transformación epitelio-mesenquimática. Por lo tanto, si algunas células degeneran por apoptosis y otras se transforman en células fibrosas, el conducto de Müller desaparece en el feto masculino. La otra población celular del testículo es la población de células de Levy que produce andrógenos. El andrógeno más comúnmente producido por el testículo es la testosterona, que actúa sobre un receptor, porque como la testosterona es un esteroide, actúa sobre un receptor que es un receptor intracelular. El receptor intracelular de andrógenos está presente, por ejemplo, en los conductos de Wolff, y eso hace que estos se diferencien para formar epidídimo, conducto deferente y vesículas seminales. Por otro lado, la testosterona puede ser transformada en otro andrógeno mucho más potente, que es la dihidrotestosterona o DHT, que actúa sobre el mismo receptor pero con mucho mayor afinidad. Eso le da más potencia como andrógeno y provoca la masculinización del seno urogenital, que forma la próstata, la uretra masculina, y de los genitales externos, pene y escroto. La esteroidogénesis, es decir, la producción de esteroides como la testosterona, es un proceso bastante largo que comienza con el colesterol y que sufre una serie de cambios para llegar a producir testosterona. A su vez, esta testosterona puede ser transformada, como vimos anteriormente, en dihidrotestosterona, que es un andrógeno más potente, o bien en un estrógeno, como es el estradiol. Cuando la formación de esteroides va en el sentido de testosterona, ocurre entonces la masculinización de los esposos de los genitales externos. Así el tubérculo genital va a formar el pene, que va creciendo. Los repliegues urogenitales se cierran en sentido póstero-anterior, y eso hace que el orificio uretral en el varón sea un orificio único que termina en la punta del pene, y los repliegues labioescrotales también se cierran en sentido póstero-anterior y forman el escroto. Ante la falta de andrógenos, el tubérculo genital queda más pequeño y forma el clítoris. Los repliegues urogenitales no se cierran y forman los labios menores, y los repliegues labioescrotales tampoco se cierran y forman los labios mayores. Por supuesto, los aparatos urinario y genital terminan por dos orificios separados, el orificio uretral y el orificio vaginal. Vamos a ver ahora, para ir terminando, algunos ejemplos de anomalías congénitas. Estos son solamente a título ilustrativo para entender cómo la falla de algunos de los procesos normales que hemos visto pueden llevar a anomalías del desarrollo durante la diferenciación sexual fetal. Por supuesto, lo primero que tiene que ocurrir en la diferenciación sexual normal es que los esbozos se formen, es decir, que se formen los conductos de Müller, los conductos de Wolff, el seno urogenital, etc. Esto es independiente de las hormonas. Esto es un proceso que ocurre durante la cuarta a la sexta semana, como vimos anteriormente. ¿Qué es lo que ocurre si alguno de esos esbozos se forman anormalmente o directamente no se forman? Damos un ejemplo solamente a título ilustrativo. Ejemplo sobre el conducto de Müller. Los conductos de Müller, para formarse, necesitan que ocurra toda esta cadena de eventos. Uno de los genes que se expresa, uno de los factores que se expresa, es el factor Wnt4, WNT4. Si falla la expresión de Wnt4, no se forman los conductos de Müller. Por lo tanto, hay ausencia de derivados müllerianos, y esto en una mujer lleva a la
ausencia de útero y trompas, o sea, la aplasia de útero y trompas. Si la anomalía es menos severa, no va a ser una aplasia, sino que va a ser una hipoplasia de útero y trompas. Acá nada tienen que ver las hormonas, lo que ocurrió es que nunca se formaron los esbozos. Puede pasar que los esbozos se formen normalmente, pero lo que no ocurre es la formación normal de las gónadas. En el caso de que no se forme el testículo, y esto puede ser por causas cromosómicas, génicas, o incluso podría ser por causas ambientales, tenemos una disgenesia gonadal. ¿Qué es lo que ocurre entonces si no se forman los testículos? Simplemente hay que recordar los experimentos de Jost cuando le sacaba las gónadas a los embriones. ¿Qué es lo que ocurría? Los conductos de Müller formaban el útero y trompas, los conductos de Wolf degeneraban y el seno urogenital y los genitales externos se feminizaban. Por supuesto, o sea que se formaba un feto femenino XY. Por supuesto, si la diferenciación, la digenesia gonadal no es tan severa, puede haber algo de hormonas testiculares que haga que haya genitales ambiguos, es decir, insuficiente cantidad de hormona como para que el feto se masculinice, pero demasiada hormona como para que el feto sea completamente femenino. Y esto puede deberse, a modo de ejemplo, no vamos a abordar todas las mutaciones que existen, pero algunas, mutaciones en el gen SRI. SRI está involucrado normalmente en la diferenciación de la cresta gonadal. Por lo tanto, una mutación produce una disgenesia gonadal. Eso es lo que se conoce como síndrome XY, un tipo de mujer XY. Hay muchos tipos de mujeres XY. Pero también la mutación puede estar involucrada, puede estar dada en un gen que produce la diferenciación no solo de la cresta gonadal, sino también de la cresta urinaria, como es WT1. Por lo tanto, en estos casos va a haber anomalías no solo de las gónadas y el aparato genital, sino también de los riñones y del aparato urinario. Y este es el caso del síndrome de Denny-Drash o el síndrome de Frazier. Puede pasar que las gónadas se formen normalmente, los testículos se formen normalmente, pero haya alguna anomalía en una de esas proteínas involucradas en la síntesis de testosterona. Esto produce una deficiencia solamente de andrógenos. La AMH en este caso se produce normalmente. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que los esbozos dependientes de los andrógenos se feminizan, el seno urogenital y los genitales externos. Los esbozos, el conducto de Wolf degenera y la AMH hace su función normal, es decir, provoca la regresión de los conductos de Müller. El resultado de esto es que vamos a tener una mujer XY, porque va a tener genitales externos femeninos, pero sin útero, porque la AMH produjo normalmente la regresión de los conductos de Müller en el feto XY. También puede pasar que los testículos se formen normalmente, que las células de Leydig produzcan andrógenos normalmente, pero que el receptor de andrógenos esté mutado. Si está mutado el receptor de andrógenos, no hay efecto androgénico, por lo tanto vamos a tener nuevamente una mujer XY con genitales externos femeninos, sin derivados de los conductos de Wolf, pero también sin útero, porque la AMH funcionó normalmente y provocó la regresión de los conductos de Müller. Esto es lo que se conoce como síndrome de insensibilidad a los andrógenos. AIS son las siglas en inglés. Y así es como se ve el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, sin vello, porque el vello pubiano es dependiente de andrógenos, pero con formación de mamas, porque los andrógenos se transforman en estrógenos. Como vimos anteriormente, la testosterona puede transformarse en estrógenos y eso es lo que lleva al desarrollo mamario en las pacientes con síndrome de insensibilidad al andrógeno. Puede pasar lo contrario, que los andrógenos se produzcan y actúen normalmente, pero lo que falla es la producción o la acción de la hormona antimureliana sobre su receptor. Y en este caso lo que vamos a tener es un varón con útero, varón porque los andrógenos
andrógenos funcionaron normalmente, pero con útero porque la hormona antimülleriana o bien su receptor están mutados. También puede pasar que un feto XX, en el cual se desarrollan los ovarios, se masculinice por un exceso de andrógenos. Un ejemplo de ellos es la hiperplasia suprarrenal congénita. Un exceso de andrógenos provenientes de la glándula suprarrenal fetal provoca la masculinización del seno urogenital y de los genitales. Esto se produce porque la esteroidogénesis es en parte compartida por las gónadas y la glándula suprarrenal. Si está bloqueada, por ejemplo, en este caso, la actividad de la enzima 21-hidroxilasa, no se pueden producir los esteroides suprarrenales aldosterona y cortisol. A la falta de cortisol lleva a que la hipófisis aumente su producción de adrenocorticotrofina o ACTH y la corteza suprarrenal aumente su tamaño, por eso se produce una hiperplasia suprarrenal, y la producción de esteroides vaya hacia los andrógenos. El exceso de andrógenos entonces produce la virilización de los genitales externos, como se ve en esta diapositiva, en este recién nacido XX que tiene una virilización completa de los genitales externos. Esto es lo que se conoce en la escala de Prader como Prader 5, la masculinización máxima que puede producirse de los genitales externos. También se produce una virilización en parte del seno urogenital y entonces, a diferencia de lo que ocurre en la mujer, donde la uretra y la vagina terminan en dos orificios separados, aquí terminan el aparato urinario y genital en un orificio único. En resumen, durante la diferenciación sexual normal, tenemos al comienzo, en el periodo indiferenciado, factores morfogenéticos generales que llevan a la formación de los esbozos, de los genitales de las gónadas y de los genitales internos y externos. Luego, factores involucrados en la diferenciación gonadal, tanto del testículo como del ovario. Y recordemos acá que no solo es RI, sino hay una gran cantidad de genes que están involucrados en la diferenciación de las gónadas y de los genitales. Y particularmente que cuando las gónadas se diferencian en sentido testicular, los testículos producen dos hormonas, los andrógenos y la AMH, que son los responsables de la diferenciación de los genitales internos y externos en sentido masculino. La falta de esas hormonas hace que los